Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Bem-vindo e bem-vinda ao canal Vox Luterana. Yo soy el pastor Miguel Torneire y una vez más, basado en la respuesta escrita por godquestions.org, responderé a la pregunta: ¿qué dice la Biblia acerca del aborto? Dicha respuesta escrita la podrán encontrar en el enlace en la descripción del video o en el primer comentario fijado. Por lo tanto, quédense conmigo hasta el final, pues tengo muchas buenas noticias para compartir. La Biblia en ningún momento trata específicamente el tema del aborto. Sin embargo, hay numerosas enseñanzas en las Escrituras que dejan muy claro cuál es el punto de vista de Dios sobre el aborto. Jeremías capítulo 1, versículo 5 nos dice que Dios nos conoce antes de formarnos en el vientre materno. El Salmo 139, versículos 13 al 16 describe la función activa de Dios en nuestra creación y formación en el vientre materno. Éxodo capítulo 21, versículos 22 al 25 establece la misma pena, la muerte, para quien causa la muerte de un bebé en el vientre materno que para quien comete asesinato. Esta ley y su castigo indican claramente que Dios considera que una nueva vida en el vientre materno, sea ella de un día, 5 meses o 9 meses, es tan ser humano como un adulto. Para el cristiano, el aborto no es un tema de derecho de la mujer a elegir tener un bebé. A pesar de su formación y desarrollo, el bebé ya está presente y vivo. Es más, los argumentos a favor del aborto jamás llevan en cuenta a la criatura, sino solamente el deseo y los sentimientos del adulto que quieren abortarlo. El aborto es un asunto de vida o muerte de un ser humano creado a imagen de Dios. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27 y Génesis capítulo 9, versículo 6. ¿Qué dice la Biblia sobre el aborto? En pocas palabras, el aborto es un asesinato. Es matar a un ser humano creado a imagen de Dios. Sobre eso, la Biblia es muy clara. El 5º mandamiento dice: no matarás. ¿Qué quiere decir esto? Debemos temer y amar a Dios, de modo que no hagamos daño o mal material alguno a nuestro prójimo en su cuerpo, sino que le ayudemos y hagamos prosperar en todas las necesidades de su vida. La última opción siempre debe ser el aborto, pues la vida pertenece a Dios. Un argumento común contra la postura cristiana sobre el aborto es: ¿qué pasa con los casos de violación y o incesto? Por muy difícil que sea quedarse embarazada como resultado de una violación o un incesto, ¿acaso la solución es asesinar a un bebé? Dos males no significan un bien. Es más, el apóstol Pablo dijo: no paguemos a nadie mal por mal. No permitamos que nos venza el mal. Es mejor vencer el mal con el bien. Romanos capítulo 12, versículos 17 y 21. Matar intencionadamente al feto no es la solución. Además, hay que tener en cuenta que abortar es una experiencia traumática. No tiene sentido añadir un trauma adicional a la mujer. Por otra parte, el aborto puede ser un medio para que los violadores encubran sus crímenes. Por ejemplo, si una menor es víctima de abusos y se queda embarazada y luego la llevan a abortar, los abusos podrían continuar sin penalización. El aborto nunca borrará el dolor de la violación o el incesto, pero sí puede agravarlo. Una criatura concebida como consecuencia de una violación o incesto es un ser humano creado a imagen y semejanza de Dios.
como cualquier otro ser humano. La vida de esa criatura debe protegerse tanto como la de cualquier otro ser humano. Las circunstancias de la concepción nunca determinan el valor de una persona o su futuro. El bebé en esa situación es completamente inocente y no se le debe castigar por el acto malvado de un ser humano. Dependiendo de la situación, la madre podría optar por criar a la criatura. Si aún no cuenta con el apoyo de una comunidad, hay muchas organizaciones e iglesias locales dispuestas a acompañarla. O bien puede dar a la criatura una adopción. Hay muchas familias, en algunos casos, sin posibilidades de tener hijos, dispuestas a acoger y amar a un niño sin importar su procedencia. También es importante tener en cuenta que los abortos por violación o incesto representan un porcentaje muy pequeño del total de los abortos. Solo el 1% de los abortos se pueden atribuir a casos de violación o incesto, según Torres y Forrest. Otro argumento que con frecuencia se utiliza en contra de la postura cristiana sobre el aborto es: ¿qué pasa cuando la vida de la madre está en peligro? Sinceramente, esta es la pregunta más difícil de responder en el tema del aborto. En primer lugar, hay que recordar que tal situación es extremadamente inusual. El Dr. Landrum Shettless, pionero en el campo de la fecundación in vitro, escribió: menos del 1% de todos los abortos se realizan para salvar la vida de la madre. Landrum Shettless y David Rorvig. El Dr. Irving Kushner, profesor de obstetricia de la Facultad de Medicina de UCLA, cuando testificó ante el Senado de los Estados Unidos, le preguntaron con qué frecuencia son necesarios los abortos para salvar la vida de la madre o para preservar la salud física. Su respuesta: en este país, alrededor del 1%, según el testimonio ante el Subcomité sobre la Constitución de Estados Unidos del Comité Judicial del Senado el 14 de octubre de 1981. Otros profesionales médicos incluso van más allá, afirmando que el aborto nunca es necesario para salvar la vida de la madre. Más de 1,000 ginecólogos obstetras y expertos en salud materna firmaron una declaración en 2012 en la que declaraban, en parte: como profesionales e investigadores experimentados en obstetricia y ginecología, afirmamos que el aborto directo, la destrucción intencionada del feto, no es médicamente necesario para salvar la vida de una mujer, según la Declaración de Dublín sobre la salud materna. Además, en 2019, líderes médicos que representan a más de 30,000 médicos afirmaron que matar intencionadamente a un feto en un aborto nunca es necesario para salvar la vida de una madre, según Life News. En segundo lugar, recordemos que Dios es un Dios de milagros. Él puede preservar la vida de una madre y su hijo o hija a pesar de todas las probabilidades médicas que estén en contra. En tercer lugar, incluso en el bajo porcentaje de abortos realizados para salvar la vida de la madre, la mayoría de esos abortos pueden evitarse mediante un parto inducido temprano del bebé o una cesárea. Es sumamente raro que haya que abortar expresamente a un bebé para salvar la vida de la madre. En última instancia, si la vida de la madre está realmente en peligro, la decisión solo puede tomarla la mujer, su médico, muchas veces el padre del niño y Dios. Cualquier mujer que se enfrente a esta situación tan difícil debe pedir sabiduría al Señor. Santiago capítulo 1, versículo 5, sobre lo que Él quiere que haga. La inmensa mayoría de los abortos que se practican hoy en día son de mujeres que simplemente no quieren tener el bebé. Como se ha mencionado anteriormente,
solo el 2% de los abortos se producen por violación, incesto o porque la vida de la madre corre peligro. Incluso en este 2% de casos más difíciles, el aborto nunca debería ser la primera opción. Vale la pena hacer todo lo posible por preservar la vida de un ser humano en el vientre materno. Para aquellos que han tenido un aborto, recuerden que el pecado del aborto no es menos perdonable que cualquier otro pecado. Por la fe en Cristo, todos los pecados pueden ser perdonados. Juan capítulo 3, versículo 16, Romanos capítulo 8, versículo 1, Colosenses capítulo 1, versículo 14. Una mujer que ha tenido un aborto, un hombre que ha alentado un aborto y un médico que ha realizado un aborto, todos pueden ser perdonados por la fe en Jesucristo. Por sobre todas las cosas, ámense intensamente los unos a los otros, porque el amor cubre infinidad de pecados. 1 Pedro capítulo 4, versículo